Vamos a ir al libro de Gálatas 5, del 1 al 15. Gálatas 5, del 1 al 15. Dios libera y redime. Qué bueno es Dios que nos libera, que está pendiente a que no estemos esclavos ni presos, sino que Él nos da apertura de la cárcel. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 5, 1 al 15. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ciertamente, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen lo que os perturban. Vosotros, hermano, a libertad estéis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Amén. Mis hermanos, el Señor es bueno y nos ha llamado a libertad. En este pasaje, Pablo motiva al uso responsable de la libertad. Uso responsable, diciendo que a libertad nos ha llamado Cristo, pero que debemos de tener cuidado con esa libertad. Y vimos la semana pasada que estábamos hablando prácticamente del mismo tema, que Pablo le estaba diciendo que la ley no aprovecha ya, porque ya la ley cumplió su función. La ley tenía una función y tenía un propósito. El propósito se cumplió y el propósito era llevarnos hasta Cristo. Llegó Cristo, ahí se cumple el propósito de la ley y empezamos una nueva etapa, empezamos una nueva vida, empezamos un nuevo camino. La ley nos trajo hasta Cristo, nos trajo hasta aquí. ¿Aquí está Cristo? Aquí despedimos la ley, adiós ley, gracias por todo lo que hiciste, y seguimos el camino de Jesucristo. Ya seguimos una nueva vida y ahora dice Pablo que esa vida es una vida en fe, una vida libre de todo eso que tenía que ver la ley. La libertad que nos da de la ley, nos está hablando aquí, prácticamente Pablo nos habla del yugo, porque cuando ustedes ven que cuando un buey le ponían el yugo, ya el buey por intuición sabía que era trabajar que iba, de que le estaban poniendo ese palo ahí en el cuello y poniendo el otro buey al lado, ya trabajábamos. Así que el buey, cuando sentía ese yugo y ese palo, no se podía mover para donde él quiera.
ni podía hacer lo que quería, así que ya tenía un trillo, un camino, algo que tenía que hacer. Estaba esclavizado a hacer eso. Estaba preso el buey ahí con ese yugo. Pero cuando se le quitaba el yugo a las 6 de la tarde al buey, le quitaban ese yugo, ¿cómo se sentía ese buey? Libre. Ay, ese descanso de ese yugo quitado. Entonces, eso pasó con nosotros. Vinimos hasta Jesucristo, toda la humanidad, en el Señor. Y en Cristo vino y nos rompió el yugo. Y ay, qué felicidad. Estábamos tan bien y tan libres que ni lo creíamos. Todavía los judíos siguen con su yugo, muchos de ellos, porque no creían que era tan fácil. Jesucristo vino, rompió ese yugo y lo quitó. Y nos hizo libres. No, ya no somos esclavos. A Dios nunca le gustó ver su pueblo esclavo. Cuando estaban esclavos en Egipto, él estaba preocupado y pensando cómo lo iba a sacar, aunque él tiene 1000 maneras, pero él quería hacerlo de la mejor. Así que sacó al pueblo de la esclavitud. Siempre que el pueblo está esclavo en algo, el Señor lo libera y lo quita esa esclavitud. El Señor no quiere ver el pueblo esclavo, no quiere ver libre, pero que esa libertad, Pablo le estaba diciendo a ellos, que esa libertad no se convierta en libertinaje, porque a veces entonces nos agarramos de que somos libres y hacemos todo lo que queremos. Y eso no es el punto. El punto es que seamos libres, pero libres para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hubo un loro que estaba preso en una jaula y el dueño del loro tenía un amigo y lo invitó a su casa. El invitado cuando llega, escucha ese loro gritando todo el día dentro de la jaula y el loro lo que decía era libertad, libertad. Y el hombre que llegó a la casa no se podía concentrar con su amigo hablando porque escuchaba ese loro, libertad, libertad. Y cuando terminaron su día ahí en la casa, que se fue a su casa, se acostó a dormir y en su mente ese loro, él lo escuchaba como esa libertad. Y él decía, Dios mío, yo tengo que hacer algo por ese loro, no lo puedo dejar ahí preso. Mira, mañana cuando mi amigo vaya al mercado, yo le voy a decir que me voy a quedar en su casa y le voy a soltar el loro. Así que cuando el amigo al otro día fue a la casa, el hombre dijo, yo tengo que ir al mercado, está bien, yo te espero aquí, no te preocupes. Y el hombre se fue. Y el amigo rápidamente fue, sacó una cosa que tenía en el bolsillo y le abrió la jaula, la puerta al loro. Y el loro dice que el loro se asustó, corrió y se agarró a los barrotes y no salía de ahí ni loco. Así que el hombre decía, pero muchacho, te abre la puerta, sal. Y se quitó y el loro no salía de su jaula. Entonces el hombre llegó a la conclusión que muchas veces nosotros los humanos queremos libertad, pero cuando nos dan la libertad estamos tan cómodos en la esclavitud, ya nos sentimos en ese confort, ya estamos acostumbrados que no salimos a la libertad, no aprovechamos la libertad, la tenemos y no la usamos. El loro tenía la puerta abierta y no salía, se quedó ahí, siguió siendo esclavo. Nosotros, Cristo nos ha dado una mente, dice la palabra en Corintios, que tenemos la mente de Cristo. El Señor nos ha dado una mente libre y quiere que nosotros seamos libres y nos ha libertado. Y esa libertad le costó al Señor. Y nosotros entonces no podemos seguir metidos en la jaula. Si ya el Señor pagó para que seamos libres, vamos a aprovechar esa libertad. Eso es lo que está pasando aquí en esta iglesia, que hay un grupo de personas, como dijimos la otra semana, de judíos que están judaizando la iglesia, diciéndole, tienen que hacer esto para ser salvos, tienen que hacer aquello para ser salvos. Y Pablo le está diciendo, no hay que añadirle nada. Ya ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Ahora es la fe en Cristo. El hacer esto o el hacer aquello ya no tiene sentido para la salvación. Ahora es solamente la fe en Cristo, creer solamente y serán salvos, pero ellos no creían que fuera tan fácil. Y entonces, pero Pablo le dice, no podemos estar en una cosa y en la otra, pensando que sí, voy a aceptar a Jesucristo, pero me voy a circuncidar por si acaso, porque yo necesito la salvación. Pablo dice, no podemos estar en dos cosas, con un pie aquí y otro pie allá, porque entonces no va a pasar algo. Entonces Pablo le está diciendo, o están con la ley o están con la fe. Si están con la ley, sepan que no solamente es la circuncisión,
tienen que cumplir toda la ley y no fallar ninguna de sus partes. En todos los que dice que, todos los artículos que tiene esa ley, hay que cumplirlo. Y si fallamos en uno, ya fallamos en todos. Así que o siguen la ley o siguen a Cristo. Usted se tiene que decidir porque no puedes estar en las dos cosas. Y así a nosotros nos dice la palabra de Dios también, que nosotros debemos de ser cristianos radicales en Cristo. Si somos de Cristo, seamos de Cristo de verdad, de corazón y de mente, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo sepa que yo soy de Cristo. Por eso fue que Elías le dijo a los de Baal, le dijo, miren al pueblo cuando los reunió, ¿qué tanto claudican en su corazón una cosa y la otra? Si son de Baal, sigan a Baal, y si son de Cristo y del Señor, vengan con el Señor, pero no estén en las dos cosas, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, Pablo le deja saber a la iglesia que quienes se involucren con estos judaizantes, quienes hagan lo que estos judaizantes están diciendo que hay que hacer para ser salvos, también van a sufrir de la misma consecuencia que ellos sufran, van a pasar los castigos que a ellos les pasen porque ustedes están siendo y haciendo lo que ellos están predicando. Entonces, Pablo le está queriendo decir a ellos que no se involucren para que no tengan que pagar la misma consecuencia que ese grupo que está siguiendo otra doctrina. En nuestras iglesias muchas veces se infiltran personas que vienen con otra doctrina y con otro cuento. No, mira, porque el cristiano tiene que hacer esto y si no hace esto, no va para el cielo. Y entonces uno se deja involucrar porque uno lo que quiere llegar al cielo y uno no quiere perderse. Y empieza a escuchar esas voces y muchas veces se desvía hasta del camino por estar escuchando lo que no es. El evangelio es uno solo. Lo que el Señor nos enseña a nosotros es un solo camino. Y Él no nos está enseñando más camino ni más nada. Entonces nosotros, si ya aprendimos el camino de Cristo, mantengámonos firmes, como dijo Pablo. Quédese ahí corriendo la carrera de la fe. No se salga del camino. Pablo reitera la invitación a no usar la libertad como libertinaje. Está bien, somos libres. El Señor nos ha hecho libres. Pero no ahora, por eso nosotros vamos a decir que vamos a hacer todo lo que queremos, sino que vamos a actuar conforme a lo que dice la palabra. Estamos libres en Cristo, disfrutemos esa libertad, pero disfrutémosla consciente, con responsabilidad, sabiendo que todo lo que hacemos lo debemos de hacer como para el Señor, sino que usemos esa libertad que se traduce en una sujeción de amor y que no necesita de ninguna otra adición o ningún otro rito. No tenemos que adicionar nada más a la fe en el Señor. No tenemos que hacer ningún rito ni adicionarle algo. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia. La ley ha sido superada por el principio del amor al prójimo como a uno mismo. Cuando Jesús dice, de estos dos mandamientos, del tanto de amar al Señor como a uno mismo y al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Es por eso que Pablo está diciendo aquí que la libertad en el amor en Cristo, eso va junto, va de la mano. Y que si nosotros cumplimos con esos dos mandamientos, ya nosotros estamos cumpliendo con toda la ley, porque ese era el propósito de la ley. Pero ya la ley llegó hasta aquí. Vamos a obviar todo lo que tiene que ver con la ley y vamos a entrar ahora al nuevo mandato de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo manda que hagamos? ¿Cómo nosotros vamos a seguir al Señor? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Entonces, está diciendo Pablo, manténganse firmes. Esa libertad que tenemos en Cristo se puede traducir a una vida, nuestra vida, una vida en sacrificio vivo para el Señor, una libertad que lo que hace es llevarnos a que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que ya yo no hago lo que quiero. Miren qué libertad. Ya yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que Cristo está esperando que yo haga, lo que Él espera de mí. Pero ahí es que voy a tener libertad. Cuando hago lo que Dios quiere que yo haga, entonces que voy a tener libertad. Cuando me cohíbo de hacer lo que la carne mía quiere, porque la carne siempre va por el camino contrario, corto y me cohíbo de hacer eso y hago lo que Cristo quiere que yo haga, entonces esa es la libertad que Pablo está diciendo. Pero por eso que él dice, la libertad no nos da licencia para hacer todo lo que nosotros queremos y después decir soy cristiano.
¿Por qué? Porque que cristiano tiene que seguir unos mandatos y tiene un modelo que se llama Jesucristo. Estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Es decir, vivir la vida como ofrenda en gratitud por lo que Él hizo en nosotros. El sacrificio de Cristo es suficiente. No necesitamos añadir nada. Cristo hizo un sacrificio, un solo sacrificio que fue suficiente en ese momento y por toda la eternidad. Para siempre, todo lo que llegue en lo venidero, todas las generaciones que lleguen, con ese solo sacrificio que Jesucristo hizo, basta. Con ese solo sacrificio ya. Pero nosotros entramos entonces ahora a vivir por gracia, a vivir en la fe en Cristo, a vivir en esa libertad que el Señor nos ha dado. Una libertad que nos enseña y que nos ayuda a vivir una vida con propósito. Entonces, la libertad nos lleva a que solamente Cristo es nuestro dueño y guía. Ahora el guía de nosotros se llama Jesucristo. Antes nuestro guía era la ley. La ley nos guiaba. Antes de Jesucristo llegar, todos tenían que cumplir esa ley y ese era el guía. Esa ley era el guía que te llevaba a donde el Señor quería. Pero ahora ya esa ley no funciona. Ahora es Cristo nuestro guía. Ahora Cristo nos lleva de la mano. Ahora Cristo está con nosotros. Y ahora nuestra vida todo tiene que ser en Cristo. Por eso nos llamamos cristiano. Y el cristiano es una persona que tiene que reflejar a Cristo. El cristiano, por llamarse cristiano, tiene, ese es nuestro apellido ahora y nuestro nombre. Ha sido cambiado el nombre. Miren que a Pablo le cambiaron el nombre. Era Saulo, le llamaron Pablo. Jesús le llamó Pablo. A Pedro era Simón y el Señor le pone Pedro. Y así el Señor le fue cambiando los nombres a cada uno de los discípulos. A nosotros también nos cambia el nombre. Ahora somos cristianos. Por eso que usted ve que cuando pasan por la calle donde vive Altagracia Santana, la gente dice, la cristiana que vive ahí. Ya ella no es Altagracia, es la cristiana. Entonces el Señor nos ha cambiado nuestro apellido, nos ha cambiado nuestro nombre para darnos un nombre nuevo. Y ese nombre debemos nosotros de estar orgullosos de ese nombre, pero también de no permitir que ese nombre sea pisoteado, ni nosotros ser de mal ejemplo, ni que nadie diga, mira qué cristiano ese, sino que todos puedan ver en nosotros a Cristo. Que la luz de Cristo resplandezca sobre nosotros y la gente verdaderamente sepa que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Entonces, ese sacrificio que se hizo en la cruz es suficiente y a través de ese sacrificio nos dieron libertad y hoy somos libres. No estamos bajo ese yugo de la esclavitud, nos quitaron el yugo, nos hicieron libres y debemos disfrutar esa libertad. No nos quedemos como el loro en la jaula, disfrutemos la libertad que el Señor nos ha dado.